Continuamos en este Vigo a Debate tratando temas relacionados con la violencia machista sobre el 25N que se conmemora esta semana con diferentes actos que habrá en todos los ayuntamientos aquí en Vigo también especialmente. Estamos tratando el tema de cómo habían aumentado las agresiones sexuales y especialmente entre los jóvenes. Quería preguntarle en primer lugar a Sara, ¿qué falla? ¿Por qué estos datos? ¿Por qué este aumento? ¿Qué crees? Sí, como estaba dicindo antes da pausa, un 25% dos agresores grupais son menores de idade, homes, e as víctimas son un 37% rapazas menores de idade. É evidente que aquí hai algún tipo de problema que eu creo que se podería atribuir á falta de educación sexual e á pornografía, o consumo de pornografía, non? E ademais, nos centros educativos debería existir unha formación afectivo-sexual longitudinal ao longo de toda a educación, non limitarse a charlas puntuais, senón que sexan contenidos transversais, porque se non se dá esta educación, a educación sexual basase na pornografía. No momento no que un menor de idade ten un teléfono, vai estar buscando este tipo de contidos, incluso pois pode atopalos sen Sí. Logo podes contar esa anécdota, se queres, sí. Almudena. Bueno, o tema é que hai que contrarrestar esta información, porque as ideas que poden sacar da pornografía son bastante perigosas, non? Porque é unha idea da sexualidade como a dominación do home sobre a muller. De feito, tamén este ano pasou unha cousa, que foi que unha das plataformas pornográficas máis potentes que existen tivo que borrar 10 millóns de vídeos, ou seja, un porcentaxe altísimo do seu contido, porque saliu no New York Times un artigo dicindo que había contidos de incesto, agresión a menores de idade, o que se chama pornografía de vinganza, ou seja, subir contidos de carácter sexual que ao mellor foron gravados de forma consentida, pero subidos de forma non consentida. Tamén grabacións como que ocorreu na Maruxaina, que poñen unha cámara nun sitio público e despois suben este contido á rede e o monetizan. Cando falas dun problema de educación sexual entendo que non só é nas aulas, senón tamén na casa. Claro, porque moitas veces os pais penso que creen que xa isto se trata no colexio ou consideran que non se debe tratar, unha de dous, e non se dan conta de que o consumo de pornografía é unha realidade e que a partir dos 13 anos aproximadamente os nenos xa comenzan a consumir estes contidos, incluso casos de nenos con 8 anos que xa comenzan a... Sí, es tremendo, E claro, isto vai ter unhas consecuencias a nivel psicolóxico e distorsión da realidade moi graves. Lo que yo he escuchado y también pienso, ¿no? Que evidentemente la base está en la familia, ¿sí? Y yo creo que en la familia todavía el tema sexual es un tabú, ¿sí? ¿Vale? Es un tabú. Ese tabú lo que produce es que entonces todo lo sexual es algo prohibido, es algo malo, ¿sí? Probablemente por problemas de ellos mismos, ¿no? De los padres, ¿no? No saben cómo comunicarlo, ¿sí? Inclusive tampoco hay un grupo bastante de gente, digo yo así en forma general, que tampoco está de acuerdo que en el colegio se lo dé, ¿vale? Con lo cual es una contradicción muy grande, porque si yo no se lo doy, al menos que se lo dé el colegio. Además, ¿por qué? Porque hay un factor emocional y un factor de identidad, ¿sí? Que está en juego. Esos adolescentes o esos púberes, ¿no? En la etapa de la prepubertad, que son los 10 años, los 11, los 12, en donde puede llegar a aparecer toda esa curiosidad sexual, ¿sí? O todo el tema hormonal y demás. Si esa parte evolutiva va y se va hacia la pornografía, digo, ¿qué va a ser de esa persona? ¿No? Porque no hay ternura, no hay amor, no hay respeto, no hay consideración, no hay acompañamiento, no hay compañía, ¿no? Entonces se desvirtúa totalmente
esa parte sexual, ¿sí?, que tiene que estar acompañada no solamente de todo esto que yo te estoy diciendo, ¿no?, sino del valor que yo le estoy dando a mi cuerpo, ¿sí?, sobre el cuerpo del otro, ¿no? Y el cuerpo del otro no tiene ningún valor, es un objeto a penetrar y nada más, ¿sí? Eso es lo que quería decir, porque es muy importante, porque si lo hablamos desde el punto de vista evolutivo, ¿qué vamos a tener a los 20? ¿Sí? Sí. ¿Vale? Sí, que se queman etapas muy rápido, antes de que deberían producirse. Claro, y que son etapas, ¿cómo puedo explicarlo? Cuando salimos de la infancia, es como que hay una evolución mental, emocional, corporal, muchos cambios, ¿sí? Inclusive nuestros padres, que antes los teníamos como idealizados, bajan, ¿sí? Por eso se hacen, a todos le dicen que no, ellos se empoderan con respecto a los padres y demás, ¿no? Sí. Pero es una etapa y está bien que sea así, ¿sí? Lo que pasa que en esa etapa no sabemos quién somos, ¿sí? Porque no somos ni niños, ¿sí?, y no somos adultos, ¿no? Sí. Entonces vamos a estar todo el tiempo en un estado de confusión. Por eso el otro es mi modelo de identidad, ¿sí? ¿Vale? Modena. Claro, nada, estoy de acuerdo con ellas, que al final es eso, que en esa etapa de grandes cambios tienen acceso a todo tipo de información que al final es información errónea y lo que ellos consideran que es lo normal. Entonces empiezan a normalizar un tipo de conductas que no deberían normalizar y luego pues acabamos con noticias en los medios de prensa y comunicación como esas violaciones y esos abusos. Cuenta la anécdota que nos contaste ahí nada. en los pasillos, nada, porque es llamativa. Sí. En cuanto a lo de acceder a información, que tienen acceso a golpe de clic, ¿no? Hay generaciones y nada, mi sobrino que el otro día haciendo un trabajo, buscando información para un trabajo de gallego, tenía que buscar pues eso, tipo de hojas y demás, o sea, algo inocente, y nada, y escribió la palabra folla, y claro, o sea, lo que le apareció con una palabra inocente, aquí traducida, claro, al gallego, pues apareció todo. Aparecían claro, todo. De todo. Entonces, que claro, que aparte de que ellos ya quieran buscar ese tipo de información, pues igual inocentemente buscan una palabra y les aparece algo y al final la curiosidad siempre te lleva a querer ver más. Hay algo que me llama la atención, que pese a que yo creo que noto un auge del feminismo, parece que hay un movimiento a la contra, ¿no?, que incluso puede que esté creciendo a raíz de posiciones como las de Vox, de extrema derecha, y frases recurrentes que puedes escuchar ahora en la calle, no, las violaciones son extranjeros, son los emigrantes que vienen y violan a las mujeres de aquí, o por ejemplo, una frase que me la comentó mi madre, que ahora si tú le lanzas un piropo a una chica, que ya te meten en la cárcel por eso. O sea, ya el ejemplo, que lo estoy llevando un poco al absurdo, pero ¿notáis que se ha creado a raíz de este movimiento que busca la igualdad otro, al contrario, que parece que quiere mantener valores tradicionales? Incluso que lo mantienen mujeres, también, no solo hablo de hombres. Bueno, porque las mujeres resulta que son las que educan a los hijos, fundamentalmente. Sí, puede ser, sí. Si ella tiene una dependencia con su pareja, el varón, el hijo o la hija lo está recibiendo como modelos de identificación, y por ahí la mamá va a favorecer más al varón que a la niña. Tú eres la que tienes que hacer las tareas, tú ya sabes cómo es y no sé qué. Hay cantidad de modalidades, ¿sí?, que suceden para que las identificaciones sean así, y las mujeres todavía. A ver, nuestra identidad como mujeres es un tema ancestral, ¿sí? Sí. Cultural, religioso, viene desde Adán y Eva, ¿vale? Creo, que ya nos viene metiendo el tema. Sí. Lo que tú dices del recrudecimiento hacia el otro lado, cuando la mujer, inclusive sucede dentro de la relación, cuando la mujer se revela, ¿sí?, lo que le espera es peor, ¿sí? Y a nivel social es exactamente lo mismo. La mujer se hace valer, ¿sí? Estamos todas como
defendiendo nuestros derechos, que no tendríamos ni por qué estar defendiéndolos, por naturaleza ya los tenemos, ¿sí? Entonces, el polo opuesto, esto incrementa el polo opuesto, lo hace como que se tiene que venir más fuerte para poder anular todo esto. Por eso somos feminazis, ¿sí? Sí. Vale, o sea, peligrosísimas, vale. Sara, como ves? Sí, eu estou de acordo. Sempre, cando nas olas do feminismo, sempre houve unha contraola moi forte, non? Normalmente utilízase pois, a ridiculización, a humillación, a negación desta situación para manter pois, a situación tal e como está, non? Porque, claro, ter que replantearse as conductas que se teñen e cambiar as conductas é máis complicado que seguir como sempre, non? Entón, hai moita xente que considera un ataque estes planteamentos á súa situación. Tamén pasou estes anos que un de cada 5 homes di que a violencia de xénero é un invento ideolóxico e que non existe. Esta negación aumentou con respecto aos últimos anos, nas encostas pois duplicouse. Bueno, creo que isto é un dato bastante... Es que non hai que olvidar que moita xente cree que o COVID chegou a España polo 8M, polas manifestacións. Por exemplo. Sí, sí. Que sigue defendendo, Almudena. Yo creo que los temas, al final, siempre que hay un tema que está muy en el pico, ¿no?, de la información, siempre salen los extremos. Siempre salen los extremos para bien y para mal, y en este caso con la violencia de género es lo mismo. Es un tema que cada día está yendo a más, el tema de la igualdad, porque es necesario, y como cualquier tema de información que esté en el momento cumbre, pues entonces van a salir los extremos para negarla o para afirmarla y afianzarla. O descalificarla. O descalificarla. Por decirlo suave, vale. E despois a mocidade tamén están no internet, pois hai moitos youtubers que funcionan pois como un referente, un modelo de pensamento, e moitas veces pois tamén como funciona o propio algoritmo, non? Se empezan a ver determinados contidos negacionistas, pois van a recibir máis recomendacións de máis vídeos que van reforzar esta idea e xera tamén unha radicalización do pensamento ás redes. Yo por algunas veces lo asocio como si fuera, ¿vieron todas las técnicas y manipulaciones que utilizan las sectas, ¿sí? Que van despacito metiendo contenidos, y el cerebro, cuando tú le mandas un mensaje continuamente, tipo acoso, ¿sí? Es como... Para parar ese acoso, la única manera es decir, sí, ya está. Sí. Independientemente de lo que yo sienta. Y para colmo parece que todos esos mensajes, como decimos, entran, porque si tú nombraste a Vox, cada vez es más gente que lo vota. ¿Vale? Sí, sí. Abriu aí o melón do digital tamén, Sara, porque evidentemente as novas tecnoloxías teñen moitas cousas boas, pero tamén teñen a súa parte mala, quizáis é iso, que contidos nocivos se expanden unha barbaridade e chegan a todo tipo de públicos. Antes falábamos de adolescentes, de nenos moi pequenos. Almudena, eso notase tamén. Sí, se nota, y de hecho es tan evidente que había que hacer una modificación, y ayer justo en el Parlamento gallego pues fue aprobada por unanimidad la modificación de la ley gallega, la ley 11/2007, en la que incluyen la violencia de género digital como un tipo específico de violencia de género, ¿no? Eso indica, al final, cuando se modifica una ley para introducir un nuevo concepto, pasó con la violencia vicaria en el mes de julio, que también la añadieron como una nueva forma. Pues cuando una ley se tiene que modificar y aún por encima demuestran los datos que aprobada por unanimidad, indica que estamos ante un problema y grande, y que al final es una... Hace mucho también, ¿eh? Sí. Justo. Porque, por exemplo, Sara, non se detectades a coacción digital, que a veces a unha persoa influe máis o digital que o real, no sentido de sacas unhas fotos de intimidade e te amenazan con que te vou mandar a certos grupos de amistades en común e te deixo en evidencia. O sea que eso tamén aumentou e quizáis a que porlle freno de alguna maneira.
Claro, que ademais é unha falta de control da propia imaxe moi grave, porque, claro, é un tipo de extorsión que como vai chegar a todo o mundo, non? E ademais, calquera cousa que se sube á rede é imborrable, e máis é unha cousa de contido pornográfico, entón, aínda que se consiga que se borra desa páxina, pode estar descargado por outras persoas, volver a ser subido, é un chantaxe infinito, non? Ademais da exposición pública que supón ese tipo de ameazas que poden ser moi graves, que son moi utilizadas, por exemplo, no que se chama grooming, non? De conseguir material pornográfico de menores e ir ameazando con subir este material se non se envían contenidos cada vez máis explícitos. Bueno, é unha forma de extorsión pois brutal, non? Non coñecía eso, pero terrible. Hai moitos problemas, o estamos comentando. Os quero preguntar solucións. Que se pode mellorar no voso punto de vista para que estas cifras que comentamos, estos casos, pois pouco a pouco vayan sendo anécdotas? Almudena. Hay que empezar desde la base. Para poder acabar con esta lacra hay que empezar desde la base y principalmente la educación. La educación en todos los aspectos y empezar ya desde infantil, educando en igualdad y educando y dando ejemplo, porque al final sí que es cierto que educamos en igualdad y muchas veces el ejemplo, o sea, no predicamos con el ejemplo. Claro, es que en casa luego Claro. escuchan ciertas cosas que no van por el camino de la igualdad. Sí, e inconscientemente lo tenemos, a ver, siempre se dice, ¿no? Es más difícil desaprender que aprender. Y culturalmente tenemos enraizados hay unas costumbres pues que deberíamos de ir cambiando, entonces por mucho que a los menores, a los niños les digamos que modifiquen o que tiene que hacerse de determinada manera, si el ejemplo que tienen en casa no es ese, pues mal Pero si vamos. es contradictorio, ¿no? Claro, y además lo que más va a pesar es lo que vive continuamente en casa. Claro, ese es el problema. Sí, al final de todas maneras, en espejo, Claro. ¿no? El aprendizaje Que pero de decía antes de espejo. casa, pues muchas veces se centra el problema en el colegio y el colegio te puede educar unos valores y luego en casa te dice, no, eso olvídate que eso no es así, es asá. o no solamente aunque lo digan, solamente con lo que hacen. Mira, se transmite más con lo que yo hago que con lo que yo digo, ¿vale? Porque yo le puedo decir al niño, mira, no, todo eso no, ¿sí? Pero ellos lo que nosotros transmitimos con nuestra actitud es lo válido, no lo que decimos. Inclusive, fíjate, es una de las formas que tenemos con las mujeres, para que ellas, cuando están haciendo terapia, se den cuenta de lo que ellas les transmitían a ellos con su actitud. ¿Vale? Porque ellas dicen, yo les decía, yo le explicaba, sí. La mujer se pone como profesora de él. Tú no me tienes que hacer esto, tú no, ¿por qué me dices aquello? Yo no entiendo por qué haces esto. Entonces, con la palabra, ¿sí? Les decía muchas cosas que sí, pero desde el punto de vista de ella, ¿sí? Con lo cual el otro lo único que hace es tomar más información para ver cómo la hace, para manipularla, o cuando me tengo que arreglar con ella, ya sé todo lo que le tengo que decir, ¿no? Y entonces, ellas, para poderlo conformar, ¿sí? Para que no haya problemas, para que no haya conflictos, se adaptan. Es como si se fueran modelando. Entonces, si yo le transmito que yo me modelo, le estoy transmitiendo que puede hacer conmigo lo que quiere. ¿Ves? Esa es una de las trampas. Entonces, ¿qué le transmitimos a los niños y a las niñas? Sí. Yo estoy de acuerdo en la educación, porque aunque sea que haya otros mensajes que entren dentro de esa mente y de esa parte emocional del niño, ¿no? Y de la niña, ¿sí? Pero lo que va a prevalecer siempre va a ser lo de la casa. Claro, pero para poder tomar medidas, al final dentro de las casas no se puede entrar. No. Entonces, la única manera que yo creo que está en manos de la sociedad, a nivel individual sí, es el cambio, pero a nivel sociedad nos tendremos que centrar en la educación, que es lo único que realmente como sociedad tenemos al alcance para poder modificar. Eso totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Claro. Si por ejemplo nosotros lo hacemos, fíjate, ahora estamos hablando casa, sociedad, ¿no? O educación. Y con las mujeres nosotros tenemos que trabajar. ¿Qué pasa en la casa con el padre? ¿Sí?
y todo lo que ella tiene que contrarrestar en casa, ¿vale? Porque si no va a prevalecer la manipulación que va a hacer el padre con los hijos, ¿sí? La instrumentación total que hacen de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo mismo que estamos hablando, ¿sí? Digo, ustedes es lo que tienen que hacer es justamente que al menos tengan dentro yo les llamo cajitas, ¿no? De conocimiento y de sensaciones y de emociones, ¿sí? Ustedes se tienen que sentir queridos, acompañados, apoyados, no sé qué, todo eso que él no se los va a dar. Él lo único que está haciendo es comprarles el cariño, comprarles, bueno, lo que sea. Sara? Sí, eu concordo con ela de que habría que empezar pois pola educación, pero tamén hai que ter en conta as casas. Bueno, non se pode entrar nas casas, pero, por exemplo, en dos centros educativos pode traballarse coas AMPAs, facer formación ás familias, sobre todo para concienciar sobre como xestionar o tema das redes, como xestionar o acceso ás redes na casa, ou para concienciar sobre algunhas charlas sobre, bueno, que hai familias que non están moi de acordo con que se leven a cabo e, bueno, pois, claro. Non en Galicia, pero creo que foi en Murcia, que os padres podían deixar de levar a certos contidos que non accederan aos seus fillos. O PIN parental. O PIN parental, eso non sei o concepto. E tamén, nunha charla que din que se daban preservativos, era no día de prevención do SIDA, non querían que se lle dera preservativos aos nenos como se foran a promoción de que tiveran relacións sexuais e non como unha concienciación para prevenir unha enfermedad. Para un conocimiento, porque si yo lo conozco, ese es el tema, es ir en contra de la posibilidad de conocer y darme cuenta y ser consciente y que se siente. Hubo una época que yo estuve dando mucho en los colegios, ¿sí? De un colegio de 600, ¿sí? Venían 8 padres. Claro, es que el problema está ahí, en lo que decía Sara ahora, a través de las AMPAs, al final, la barrera que yo creo que te encuentras es que el que realmente lo quiere hacer bien es el que va a ir a la charla, y el que lo está haciendo mal no va a ir a esa charla, porque es que realmente no le interesa esa charla. Entonces volvemos a lo mismo de el problema lo tenemos dentro de las casas, pero ¿cómo accedes hasta ahí? Me tocó una vez hacer una para el AMPA directamente, ¿no? Y que congregó un montón de institutos, 2 personas. Tremendo. Esa es la realidad. Sí. Estamos nos últimos minutos, bueno, falamos de solucións ahora a nivel un pouco máis de cada un, pero a nivel institucional, político, judicial, de seguridade, que se debe mellorar a curto plazo que poda ser viable? Almudena. Yo creo que realmente lo que se debe es implantar en la realidad todas las medidas que están recogidas en las diferentes leyes. Vale, hay diferentes medidas, lo que hablábamos de la denuncia, de que la mujer tiene derecho a la asistencia de un psicólogo, de una asistenta social, o sea, de una trabajadora social, pero luego en la práctica comprobamos que no es así. Es decir, está bien legislado, pero en la práctica no siempre se está llevando a cabo. Entonces realmente es formar en instituciones también para poder llevar a cabo pues lo que está legislado para poder luchar contra y acabar con la lacra. Sara? Sí, eu tamén penso que a legislación pois ademais vai mellorando, como dicíamos, pois que a protección fronte á infancia, que fixeron tamén unha lei en maio nova, o de violencia digital, o sea, está ampliando o abanico para abarcar outros tipos de violencia que non se contemplaban, pero eu penso que faltan recursos principalmente, pois de acompañamento, para axudar a recuperarse de nivel social principalmente, non? E despois hai temas que están aínda moi lonxe de traballarse, como a prostitución e a trata, non? Que temos unhas cifras terribles no noso país, e falta moitísima legislación, moitísimo traballo para axudarlles a esas mulleres a reinsertarse na sociedade e a recuperarse psicolóxicamente, porque teñen moitos problemas psicolóxicos. Bueno, penso isto. Parece que hai unha barreira aí de interese, de que nunca se pode traspasar esa liña. Claro. Carmen, como máis experimentado o tema,
Que se pode solucionar a este nivel? Que ademais que coñeces moi ben o sistema, como funciona político e judicial, que se debería facer aí? Bueno, yo estoy de acuerdo con ellas dos, evidentemente, ¿no? Además de todo eso, lo que creo, que no solamente que, bueno, que estén las psicólogas, bueno, todas formadas, ¿no? Y que estén. Yo creo que tiene que llegar a muchos niveles más, ¿sí? Muchos niveles. Porque esa mujer puede ir al médico, ¿sí? Varias veces, ¿sí? Va a la enfermera, ¿sí? Inclusive el otro día estuve hablando con enfermeras, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuve yendo a Lugo y a hacer talleres con las enfermeras y ellas estaban muy concienciadas, ¿sí? Inclusive muchas veces a los cursos vienen enfermeras, médicas, ¿sí? Pero es 1, 2, 3, ¿no? ¿Por qué? Porque una enfermera y una médica puede detectar rápidamente, ¿sí? Luego, una trabajadora social también, y hay trabajadoras sociales que lo único que están haciendo es victimizando una vez más a las mujeres, ¿vale? Y hay abogadas que también, que tienen no sé, la soberbia de poder decir, bueno, pero esta mujer realmente no te parece que está un poco, que no le funciona bien la cabeza. Vale. Y juezas. Vale. Juezas mujeres, claro. Vale. Entonces, lo dejamos ahí, lo lanzamos sí. ahí. Así como, nos entendemos, yo creo que nos entendemos perfectamente. Bueno, yo empecé por abogados y luego hay que seguir para arriba. Hay que seguir hacia arriba, ¿no? La escala. Con lo cual se aplican todos los prejuicios habidos y por haber y todos los estereotipos habidos y por haber. Con lo cual siempre gana el que ejerció, el único culpable que fue el hombre que ejerció la violencia, y la mujer sigue siendo victimizada. Desde la declaración que tiene que hacer en la policía, que por suerte parece la policía ahora sí está muy comprometida y hay bastante respeto hacia la mujer, ¿qué hacemos cuando se llega al juzgado, ¿sí? Y tiene que decir dónde puso la mano, cuántos pasos dio para atrás, ¿sí? Si se cerró así, ¿qué hizo? ¿Sí? Entonces, si una mujer está en el estado que está y nuevamente tiene que repetir y resulta que en la segunda repetición había dicho a la derecha y dijo que se le fue la mano para adelante, ya no es creíble. Entonces hay cantidad de creencias que según Einstein, ¿sí? Es más fácil destruir un átomo que una creencia. O sea que la tenemos dura. Sí, con esa conclusión nos despedimos. Oye, me lo he pasado... No quiere decir que no la podamos hacer, ¿vale? Yo creo que ha sido un rato de charla muy agradable, seguiríamos mucho más, pero bueno, el tiempo es el que es, y agradeceros a las tres, a Carmen, a Almudena y a Sara, que hayáis estado aquí con nosotros, y ojalá mejoren las cosas el año que viene si nos volvemos a reunir por este día. Ojalá. Muchas gracias. Venimos todas con una sonrisa así. Ojalá, ojalá. Y la semana que viene más Vigo Debate aquí en Televio. Gracias como siempre por estar al otro lado de la televisión.